Bendiciones, amados hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Y vamos a estar meditando la palabra, exponiendo la palabra en el versículo 1 al 6. Tal vez habrá que subirle un poquito más el volumen. Bien. Hace 8 días comencé a tratar un tema, digámoslo así, expositivamente, obviamente, basado en el capítulo 7, 6, 7 y 8 de Romanos, acerca de la seguridad de la salvación. Y noté que en estos pasajes nos habla acerca de la realidad del cristiano frente al pecado y frente a Cristo. Así que, como les decía hace 8 días, creo que todo cristiano sensato, todo cristiano verdadero, en algún momento de su vida se ha preguntado si verdaderamente es salvo. Porque notamos la verdad de la palabra, la perfección de la palabra, la grandeza de Cristo, de Dios, y nos comparamos con ello, con lo que estamos viviendo, con lo que sentimos, y en muchas ocasiones dudamos de nuestra salvación. Pero como todas las cosas en nuestra vida cristiana, la seguridad nuestra no proviene ni de lo que hacemos, ni de lo que sentimos, sino proviene de lo que la palabra de Dios afirma. Y por eso queremos dedicar varias semanas a 6, 7 y 8 de Romanos a hablar, y esto es maravilloso. Realmente el primero que se ha gozado muchísimo estudiando estos pasajes soy yo, acerca de la seguridad de la salvación del cristiano. Antes de entrar a leer el capítulo 7, les recuerdo que en el capítulo 6, hace 8 días, hablamos de que ya los cristianos, o la palabra nos enseñó que ya no somos esclavos del pecado, que somos esclavos de Cristo. Y eso no es una frase bonita. Lo que está diciendo es real. El cristiano era esclavo del pecado, o sea, cuando éramos inconversos, cuando éramos incrédulos, éramos esclavos del pecado y vivíamos por el pecado y para el pecado. Cuando tú vienes a Cristo, cuando Cristo te salva, cuando te da una nueva vida, ahora tú ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. Y Pablo nos decía que por causa de nuestra humana debilidad tenía que usar estas ilustraciones como la de referirse a la esclavitud. Porque la persona que es esclava no es dueña de sí mismo, es una persona que está completamente sometida a la voluntad de su amo. En el caso de los inconversos aplica perfectamente la esclavitud al pecado, porque el Señor nos enseñó que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, no es cuestión de que pequen solamente porque quieren, es cierto, pecan porque quieren, pero no es solo eso, es que pecan porque tienen que pecar, porque son pecadores y porque su naturaleza caída los hace guiar todas las cosas en su existencia hacia el pecado, hacia la desobediencia a Dios. Y en el caso de los creyentes también cabe perfectamente la ilustración de la esclavitud, porque el cristiano verdadero no se pertenece, hermanos. Es Cristo su amo, es Cristo su Señor. Cristo no nos libertó para que andemos como entes libres por el mundo, haciendo lo que se nos antoja. Cristo nos liberó para que seamos sus esclavos por amor. Amén. Y que la voluntad de Él esté sobre nuestra propia voluntad. Amén. Creo que eso lo resume. Pablo decía cosas interesantes hace 8 días, quiero recordarles. Él decía, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. ¿Se acuerda que yo les dije cuál era el griego de eso? No, estoy molestando, no era griego. Simplemente les estoy diciendo que lo que Pablo estaba era una expresión así grande, decía, no sean brutos. ¿Cómo se les ocurre que si ustedes vienen del pecado y Dios les mostró lo grave que era el pecado, lo malo que era el pecado, lo sucio que era el pecado? Me pregunto, ¿habrá alguien que realmente haya creído en Cristo y sea un hijo de Dios y no haya entendido qué es el pecado o qué era el pecado en su vida? Pablo decía, hombre, si ustedes saben lo malo que es el vómito, digámoslo así, usando una ilustración yo mismo, ustedes no van a querer volver al vómito. De hecho, la palabra sí usa esa ilustración también Jesús. ¿Quién quiere volver a comer vómito? La peor situación, la peor cosa que sucedió en nuestras vidas era el pecado. Dios nos abrió los ojos, Cristo nos abrió los ojos y nos mostró lo mal que estábamos. Resulta que Cristo le abrió los ojos y usted quiere volver otra vez a ser ciego. Entonces Pablo dice, no es posible. Si usted verdaderamente es esclavo de Cristo, usted no va a querer volver al pecado. Ahora, les aclaré algo. En la vida del cristiano, el pecado no reina. El pecado no reina. O sea, el cristiano no vive para pecar. Pero el pecado sí está presente en la vida del cristiano. Doloroso. Dentro de 8 días hay un pasaje que yo espero que ninguno se pierda la enseñanza. Bueno, no habría razón porque la que usted perdiera, porque el domingo usted tiene que estar en la iglesia.
Pero vamos a hablar de la lucha interna que hay en el corazón del cristiano, en la carne del cristiano, en el ser del cristiano, donde Pablo hace esa famosa expresión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a explicarlo dentro de 8 días. Pero hoy nos tenemos que referir a un tema importantísimo. Y el tema de hoy, o la enseñanza de hoy, del Romanos 7, 1 al 6, la titulé Libres del legalismo. Libres del legalismo. Y yo quiero que leamos este pasaje. Capítulo 7 de Romanos, del 1 al 6. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Está haciendo pregunta. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Repitan todos el 6 en voz alta, hermanos, para que lo repitamos ahí con voz clara. Falló el coro. Quiero que lo hagan nuevamente, pero bien. Ahora, hermanos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La palabra de Dios en el capítulo 6 nos enseñó que somos o que hemos sido libres, los creyentes, del pecado. Hemos sido librados del pecado. El capítulo 7 nos enseñará que hemos sido también liberados de la ley. Y ese es un tema que hay que aclarar porque muchas personas tienen una mala interpretación acerca de qué es ser libre de la ley. Lo que nos está diciendo allí es que los creyentes, las personas que han renacido en Cristo, hemos sido libradas del peso de pretender agradar a Dios por medio de nuestra conducta y obediencia. Miren, este tema es un tema muy delicado porque la verdad es que creo que la mayoría de cristianos, y por no decir todos, y creo que realmente somos todos, tenemos una lucha también interna. Aparte de que tenemos una lucha con el pecado, también tenemos una lucha contra el legalismo en nuestro corazón. Queremos de una u otra manera hacer méritos para sentirnos bien delante de Dios. Es decir, las personas dudan en muchas ocasiones de su salvación porque ellos todavía prefieren querer sentirse justos, o sea, quieren sentirse justos antes que confiar en la justificación de Cristo. Cuando una persona a veces veo, o lo he visto en mi vida como pastor, duda de su salvación, la respuesta que ellos quieren obtener es que uno les diga que deben hacer algo, ¿sí? Que hay algo que ellos deben hacer y que pueden hacer para que ellos puedan estar seguros o tranquilos de que verdaderamente son salvos. Pero la verdad es que la respuesta no está allí. La respuesta, como en la vida cristiana todo lo es un asunto de fe, de la gracia de Dios que obra a través de la fe que Él mismo nos ha dado en el corazón. Así que mucha gente quiere sentirse justa, pero no quiere realmente confiar en la justificación dada por Cristo. En la iglesia de Roma, a la cual nos estamos refiriendo porque estamos viendo el libro de Romanos, en la iglesia de Roma existía una tensión que existe, yo creo que en la iglesia en general y siempre ha existido, entre legalistas y libertinos. Unos querían añadir obras a la gracia de Dios y otros querían abusar de la gracia para pecar. Eso está presente en las iglesias, eso está presente en la iglesia de Cristo. Hay iglesias que son legalistas, hay personas que son legalistas que creen que de una u otra manera tienen que añadir algo para poderse sentir bien con Dios o sentir que realmente están siendo justificados o que están comprando el favor de Dios. Y hay otros que han tomado la gracia de una manera errónea y que realmente el que haga eso pues no está bajo la gracia de Dios realmente, y es abusar de la gracia para pecar. ¿Qué es el legalismo?
hay muchas definiciones sobre ello. Yo simplemente quiero dar una corta que se me vino a la cabeza. Legalismo es la confianza y dependencia que ponemos en nuestra buena conducta y obediencia para ser aprobados por Dios. Es decir, lo que nosotros podemos hacer, los esfuerzos que podamos emprender, las acciones, las cosas que nos podamos abstener para pretender mediante ello ganarnos el favor y la aprobación divina, la aprobación de Dios. Es decir, lo que yo hago es lo que realmente hace que Dios se agrade de mí, ¿sí? El legalismo nos seduce a todos los seres humanos. Yo también tengo una lucha con el legalismo en mi vida a veces. ¿Por qué es tan seductor el legalismo si es que la gracia es tan maravillosa? Nos dice que es Cristo quien nos justifica, pero nosotros todavía insistimos en que queremos ser, de una u otra manera, sentirnos justificados. Pues nos seduce porque nos parece más sensato, primero que todo. Tú le dices a la gente, mira, Cristo es quien te puede salvar y tú no puedes hacer nada para salvarte, solo cree. Y la gente dice, no, pero no puede ser. Hay algo, tiene que haber algo más. Algunos, siendo ya creyentes, dicen, sí, ok, yo acepto que Cristo me salvó de principio a fin, pero ahora que soy cristiano yo todavía tengo que hacer algo para poder como justificar el hecho de que Cristo me haya salvado. Tengo que hacer algo para sentirme mejor, para que realmente yo pueda tener seguridad de que soy de Cristo. Así que nos parece muy sensato, porque aún todavía tenemos una mentalidad que no ha sido en muchos aspectos renovada. Por otro lado, desde que cayó Adán, desde la caída de Adán, nosotros somos o queremos ser independientes. Es decir, queremos depender de nosotros mismos y no de Dios. A la gente le fascina la idea o el concepto de Dios que tienen, pero no creen que realmente Dios pueda salvarlos de principio a fin. Que Cristo sea el autor y el consumador de la fe en su vida, sino que hay que hacer algo. Y entonces a la gente le fascina el legalismo, y hay una lucha. Un pastor alguna vez dijo que todos tenemos un fariseo dentro de nuestro corazón. Ahí sí no sería descubre el campeón que hay en ti, sino descubre el fariseo que hay en ti. Pero descúbrelo para matarlo, ¿no? No para que no lo sigas. Queremos agradarnos. Muchas veces nosotros como predicadores, y en eso es algo que uno debe revisar, y yo soy muy honesto con ustedes, a veces el énfasis que tenemos en muchas de nuestras enseñanzas, y tal vez a veces no lo hacemos con ese deseo, es un énfasis un poco legalista. A veces le enseñamos mucho a la gente qué hacer, pero no le enseñamos lo que Cristo hizo por ellos. Lo que Cristo obró en su vida y lo que puede seguir obrando, porque la obra de Cristo es completa en nuestros corazones. Hermanos, a mí me parece que hay un pasaje que es una pequeña introducción a una parábola que es la del fariseo y el publicano, que define lo que es el legalismo. Yo no lo busqué, yo se lo leo. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola, y hasta ahí me quedo. ¿Por qué? Porque me parece que ella habla de quiénes son los legalistas. Son las personas que confiaban en sí mismas como justos y terminan menospreciando a los demás. Una persona legalista tiene un aire de superioridad. Una persona que por la gracia de Dios se ha abstenido de ciertas conductas pecaminosas, que eso es maravilloso y es lo que Dios quiere, pero lo ha llevado a ser un legalista, es decir, a confiar en eso, a decir, bueno, sí, miren que yo no soy como los demás, es que yo sí soy un santo, yo sí soy un cristiano, yo sí ando con Dios. Y entonces dice que el legalista, y váyase revisando usted allá en su corazoncito mientras yo voy hablando y voy exponiendo la palabra de Dios, confía en sí mismo como justo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos cuando le predicamos el evangelio a la gente como es? Le tenemos que decir a la gente, usted es un pecador y Dios está airado contra usted. Y la gente dice, no puede ser porque es que yo no soy tan malo. ¿Sí ven? Confían en ellos mismos como justos. Tal vez usted que esté sentado aquí hoy y me escucha a mí hablar estas cosas esté diciendo eso. Yo le quiero decir, arrepiéntase, porque realmente usted está orando de una manera completamente equivocada y contraria al evangelio de Dios. Yo quiero que vayamos y nuevamente vamos a ir exponiendo el pasaje, este pasaje bíblico. Versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿sí? Hermanos, desde que nacemos estamos bajo el dominio de la ley. Me parece que la palabra clave ahí es señorío, es decir, dominio, control. Volvemos a hablar de esclavitud a la ley, también a la ley. ¿Por qué?
Porque Dios impuso la ley a todos los hombres para exigirles y para juzgarles. Miren, la gente dice, pero es que están hablando de la ley, de la gracia, y le hablan a la gente de la ley, pero la gente no es judía. La gente no entiende qué es la ley. Bueno, yo quiero aclarar rápidamente y decirlo de una manera que yo espero no fallar en lo que estoy diciendo, pero de una manera muy sencilla, y es lo siguiente. La ley es la confianza que la gente tiene o la guianza que tiene a través de su conciencia, de lo que en su conciencia Dios ha sembrado, ha dicho, ha puesto que es lo correcto y lo incorrecto. Ahora, claro, la ley de Dios es la que está consignada en la palabra de Dios. Son 613 mandamientos. El corazón de la ley de Dios es el decálogo, los 10 mandamientos que usted encuentra en Éxodo 20. Allí está el corazón de la ley de Dios. Ustedes conocen los mandamientos, ¿no? Alguna vez dimos una serie sobre los mandamientos acá, ¿no? Que empieza por que debemos amar al Señor sobre todas las cosas. Ya con eso usted ya se va para el infierno. Porque ningún ser humano ama a Dios como Dios merece ser amado. Ni lo podrá amar, ¿sí? Si, ay, yo amo a Dios, mire, es que yo siento una cosa. No, mire, usted está loco. Amar a Dios es vivir y ver y andar y caminar y respirar por Él y para Él y solo para Él. Y eso nosotros no lo hacemos en nuestra naturaleza carnal. Así que el corazón de la ley son el decálogo. Pero hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que aún los que nunca han cogido una Biblia en su mano, y es el mismo libro de Romanos que nos lo dice, aquellos que nunca han escuchado nada del Evangelio, aquellos que no saben qué son los 10 mandamientos, todavía tienen la ley escrita en su conciencia. Yo se los leo, Romanos 2, 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles, se refiere a la gente incrédula, ¿no? Que no tienen ley, es decir, no conocen la ley de Dios escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mire, la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres, porque la gente sabe qué es bueno y qué es malo. Claro, en la medida en que ellos se depravan, de que se entregan a la maldad, no es que no reconozcan que algo es malo, pero ya no les importa, su corazón se endurece, su conciencia se cauteriza, dice la palabra de Dios, pero todavía la ley de Dios está escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo? ¿En qué confían los seres humanos para salvarse? En esa conducta, en esa buena conducta que ellos interpretan como quieren a través de su razonamiento, pero que saben que es lo correcto para hacer. ¿Las religiones de dónde surgieron? De la conciencia de los seres humanos. El asunto no era que ellos no supieran que era bueno y que era malo. Los seres humanos lo saben, por naturaleza, por conciencia, porque está escrito en sus corazones. Sino que ellos buscaron un camino aparte de Cristo, a través de sus acciones, de sus obras, de sus ritos, para pretender agradar al Dios que ha puesto esa ley en sus corazones. Y ese es el más grande pecado de los seres humanos, uno de los más grandes pecados de los seres humanos. Entonces, hermanos, hay algo interesante acá. Todos los seres humanos están bajo la ley. Todos. ¿Quiénes no están bajo la ley? Solo aquellos que están en Cristo. Y eso es lo que vamos a explicar. Pero es que mi abuelita es más atea. Pues su abuelita está bajo la ley. No importa si ella no la conoce. ¿Sabe qué va a pasar el día que muera? Por la ley será juzgada. Mire, en un país hay leyes y que algo sea un crimen lo constituye el hecho de que hay un código penal y dice que algo es... Hay países donde hay cosas que no son delitos, en otros sí, ¿sí? Pero la verdad es que sin importar si la persona conoce o no conoce la ley, de todas maneras la ley está escrita y se cumple en un país. Usted no puede decir, no, yo no sabía que acá hacer eso era... Usted va a otro país y dice, no sé, alguien que alguna vez fue al Perú, no sé si sea cierto, pero me dijo eso, que digamos, acá hay mucho verde, aquí hay verde por todos lados, ustedes descuiden y le empieza a crecer pasto, ¿no? Acá, gracias a Dios, es una bendición. Pero allá es desierto y no crece mucho pasto. Y me decía que, digamos, allá es un delito si alguien pisa un prado que está cuidado o echa, es un delito y lo pueden llevar a la cárcel. Acá no. Usted llega allá y dice, no, pero es que yo no sabía, pues no importa, sigue siendo delito y por esa ley será juzgado. ¿Sí? Lo mismo pasa con la ley de Dios. Todos los hombres son juzgados y Dios les exige de acuerdo a la ley, no de acuerdo a lo que ellos piensan. Ese es otro gran problema de los seres humanos. Ellos creen que Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que ellos les parece, lo que ellos creen que es bueno. ¿Su mamá para dónde va? Pues mi mamá tendrá que ir al cielo, pero si su mamá no creyó en Cristo, la ley está sobre ella, la ley de Dios.
No importa que a usted le parezca la mamá más maravillosa del mundo, cometió el más grande pecado que un hombre pueda cometer, y es rechazar a Cristo, rebelarse contra Dios. Por eso les quiero dejar claro, y yo le pido al Espíritu Santo que me dé gracia para poder explicar un tema que a veces no es tan fácil explicar estas ilustraciones. Y es el hecho de que sí, todos los seres humanos están bajo la ley de Dios, están bajo el señorío de ella, por ella serán juzgados, y Dios les exige que vivan de acuerdo a lo que la ley les ha sido proclamada, la ley ha sido escrita en la palabra de Dios. Y aunque no conozcan la palabra de Dios, aunque no tengan un ejemplar de la Biblia en sus manos nunca, la conciencia de ellos los acusa y saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y la ley dice, la palabra está escrita en sus corazones, en su interior. Así que si todos los seres humanos están bajo la ley, la única manera de ser librados de ese juicio que la ley plantea, ¿cuál será el juicio que la ley plantea? La paga del pecado es muerte espiritual, es muerte eterna. Pero la única manera en que uno puede ser librado de una ley, incluso de una ley terrenal, la única manera en que usted puede evitar un juicio cuando comete un crimen, es que usted muera. Alguien puede cometer un terrible crimen, un asesino puede llegar a un lugar y matar a 10, pero si él se mata, ya cómo lo van a juzgar si está muerto. ¿Sí me hago entender? Quiero que tengan eso presente para lo que vamos a ver más adelante en estos pasajes. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Entonces lo primero que les dije es que desde que nacemos estamos bajo el señorío de la ley, ya que Dios la impuso a todos los hombres para exigirles y para juzgarles. Versículos 2 y 3 que dice, yo lo leo, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo usa una ilustración, obviamente. Aquí él no está hablando del matrimonio. Es una ilustración que él usa, ¿sí? Lo que está diciendo es que los cristianos, y yo quiero explicarlo de esta manera, para que entendamos, es que los cristianos renacidos hemos tenido 2 matrimonios espirituales en nuestra vida. Quiero que vayamos ahí por partes. Los incrédulos están bajo la ley. Cuando usted no tenía a Cristo, usted tenía un marido, y ese marido era la ley. Es una manera de ilustrarlo. Usted estaba sujeto a él, estaba casado con él. No había forma en que se pudiera librar de él, de la ley. ¿Sí? Los incrédulos están bajo la ley, están bajo ese primer matrimonio. Los cristianos hemos tenido 2 matrimonios espirituales. Pero quiero primero hablar del primer marido que todos tuvimos, y que los incrédulos, y que si usted es incrédulo, está bajo ese marido. El primer marido que tuvimos se llamó la ley. La exigencia que Dios hace justa de que obedezcamos sus mandamientos. De que procedamos y actuemos y hagamos lo que Él nos manda. Todos los hombres. No hay nadie que pueda decir, yo nací y a mí Dios no me va a exigir lo que está escrito en la palabra de Dios. Todos los hombres van a ser juzgados por eso. Así que ese primer marido que tuvimos y que tienen los inconversos, nos prometió varias cosas. Nos prometió paz de conciencia. Porque hoy pululan esas doctrinas de Feng Shui, paz interior, meditación. ¿Saben por qué? Porque los hombres saben que son pecadores y quieren buscar una paz interior aparte de Jesucristo. Ellos quieren encontrar la paz con el universo porque quieren sentirse calmados en su conciencia, porque su conciencia de una u otra manera les acusa. Y entonces este primer marido nos prometió ¿qué? Paz de conciencia. Nos prometió ser aceptados por Dios y nos prometió heredar también la vida eterna, ir al cielo. Este marido era un marido justo, pero era un marido perfeccionista. Ese marido era la ley de Dios. Ese marido era perfeccionista, así que nos exigía perfección. No era que simplemente hiciéramos las cosas bien, es que teníamos que hacerlos perfectamente. Ese marido nos condenó cada vez que fallábamos. Cada vez que usted la fallaba, había una condena, había un juicio, había una maldición para usted. Cada vez que usted lo hacía. Al final, no hubo manera en que pudiéramos llegar al nivel de exigencia de ese primer marido. Por eso, si usted quiere cumplir moralmente con ese marido, que es la ley, su conducta debe ser perfecta, ya que Dios no exige nada menos que la perfección. Ir a las personas que no conocen a Dios y decirle esto es muy difícil para ellos, solo Dios puede darles conocimiento, entendimiento. Porque tú le dices, no, pero Dios exige perfección. No, pero si Dios nos creó y Él sabe que no somos perfectos. No, es que Dios nos creó y nos exige perfección, ¿sí? Porque es que el pecado
es un acto de rebeldía del hombre, mas no es algo que Dios haya impuesto al ser humano. Por lo tanto, si usted, y escúcheme, y aquí yo quiero que empiece a aplicar a su vida, quiere, aún siendo cristiano, a través de su conducta, hallar paz con Dios y sentirse seguro de su salvación, por medio de lo que hace, le quiero decir algo. No va a ser suficiente que sea un cristiano modelo y ejemplar. Usted va a tener que ser perfecto. Con una noticia que le quiero advertir, ya usted no lo va a poder hacer. Porque si a partir de hoy, que no sé qué día es hoy, 7 de febrero del año 2015, hasta el día que se muera, nunca peca, lo cual es imposible para los hombres, ya usted pecó. Así que ya usted ya no es perfecto. Ya usted cometió pecado y ya la ley lo juzga, lo condena y lo maldice. ¿Sí? Entonces uno diría, bueno, ese primer marido, un marido perfeccionista, justo pero perfeccionista, duro, que me ha maldecido, que no he podido llegar a cumplir su nivel de exigencia, ¿cómo puedo salir de ese matrimonio? ¿Cómo puedo ser librado del matrimonio si en vida no me puedo unir a otro hombre, no me puedo unir a otra persona? Porque entonces sería adulterio. ¿Cuál es lo que habla aquí en esta ilustración? Usa Pablo para describir la única manera en que una persona pueda ser librada de ese primer marido y pueda volverse a casar, es que la muerte. Entonces usted dirá, pues entonces que muera el marido. Aquí hay un problema, la ley no puede morir, porque la ley de Dios es justa, es perfecta y es santa. Ojo con aquellos que diciendo como unos loquitos que no entienden ni saben dónde están parados, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, por lo tanto la ley es una cosa que ya no tenemos que tener en cuenta, y la ley es una cosa aborrecible, esas personas no saben de lo que están hablando, porque la ley no la trajeron los hombres, la ley es la palabra de Dios, es perfecta y ella no puede morir. ¿Sí me hago entender, hermanos? La ley de Dios, sus mandamientos son buenos y perfectos. ¿Y por qué son buenos y perfectos los mandamientos de la ley de Dios? De los 613 mandamientos y el decálogo en el corazón de todos ellos. Porque expresan el carácter bueno, justo y santo de Dios. Miren, hermanos, mentir es pecado porque Dios es verdad. Por lo tanto, la mentira es pecado porque va en contra de la naturaleza de Dios. Y así podríamos hablar de cada uno de los mandamientos. Así que como la ley no puede morir, y usted necesita desligarse de ese marido porque él no le da a usted lo que le prometió, usted nunca va a poder cumplir para que él le pueda dar lo que le prometió. ¿Quién tiene que morir para poder ser librado de ese matrimonio? Usted. No muere su marido porque su marido no puede morir, es la ley de Dios, es perfecta, es buena. Entonces, ¿quién tiene que morir? Usted. Hay un problema, uno muere y ¿cómo se vuelve a casar? Si está muerto. No se puede casar con un cadáver, ¿sí o no? Bueno, aquí viene lo maravilloso y asombroso. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y nosotros estamos en Cristo. Eso quiere decir que lo que Cristo hizo para poderse casar con nosotros, con su iglesia, con los que son suyos, es que en su cuerpo, y eso nos lo dice más adelante el versículo 4, nosotros también morimos con Él. No solamente es que hayamos nacido de nuevo cuando Cristo nos salvó, sino que también nuestra naturaleza, que estaba siendo juzgada por Dios porque era pecaminosa, fue muerta en la cruz, juntamente con Cristo. Allá fue. Mire, usted tenía que morir, porque la ley exigía su muerte. No es que Cristo lo salvó y ya hizo la vista gorda a Dios, no. Recuerde que fue en Cristo, que fueron pagados nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron olvidados, nuestros pecados fueron cancelados. Cristo en la cruz murió y nosotros morimos juntamente con Él en la cruz. Y también dice la Biblia que resucitamos con Él a una nueva ¿qué? Vida. Hay una realidad, Naín Arias, el que nació del vientre de su mamá por allá en el año 76, y él les confieso una infidencia, ¿sí? En el año 76, ese Naín Arias murió hace 20 y pico de años, cuando Cristo le dio una nueva vida. Él murió, y ahora es una nueva criatura. Ser una nueva criatura no es solo una idea romántica, es una realidad espiritual y legal para Dios. Él murió, Él fue condenado, Él recibió su merecido. Naín Arias, el pecador, recibió su merecido. ¿Cuándo lo recibió? Hace 2000 años, en la cruz del Calvario. ¿En quién? En Cristo. Allí yo recibí lo que merecía, porque Cristo lo hizo en mi lugar. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Eso no les parece maravilloso? Yo me la gozaba.
No quería, eso era un dulce, yo no quería saltar eso. Entonces, ¿sí? ¿Usted puede ver la gloria de Dios en estas cosas? Oh, hermano, qué televisión ni qué nada, esto es maravilloso. Yo morí y soy una nueva criatura. Yo ya morí a la ley, a la condenación, a las exigencias que ella me hacía. Ahora tengo una nueva vida y tengo un nuevo marido, tengo un nuevo matrimonio. ¿Y ese matrimonio es con quién? Con Cristo. Uno maravilloso, maravilloso el Señor. Me amó tanto que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Me amó tanto que fue a la cruz para comprarme con sangre. Ay, hermano, ¿cómo no vivir para Él? Amén. Amén. Qué hermoso es. Mire, la gente a veces confía en la ley, en el primer marido. Yo le pregunto, algunos creen que la ley los va a llevar. Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, la ley del legalismo dentro de los cristianos. Cristo nos salvó, nos justificó, nos perdonó, nos ha dado vida, nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora usted llega y empieza a revisar, uy, pero yo no estoy orando, ¿será que soy cristiano? Es que yo no oro lo que tendría que orar, es que yo no hago esto, ¿será que soy cristiano? O sea que usted vuelve al estándar de juzgarse de acuerdo a lo que sabe y entiende y que la Biblia enseña correctamente, porque le está enseñando bien, que usted debe hacer, ¿sí? Entonces creen que a través de hacer, en vez de ir a Cristo, su marido, para que Él la santifique, para que Él lo purifique. ¿Quién es el que santifica la iglesia? Dice la Biblia. ¿Quién es el que santifica la iglesia? ¿Usted es la iglesia? Ay, pero ¿por qué dudan? Estamos perdiendo el tiempo, aquí no hay iglesia. Vamos a otro lado a predicar a la gente que cree en Cristo. Ustedes son la iglesia, amén, porque creen en Cristo. ¿Y quién es el que lo santifica? ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé, voy a usar unas ilustraciones, no sé, raras. Una cosa es ese marido primero que le dice, apórtese bien, y si no le va a ir mal, y si no, porque usted sabe que lo que le estoy pidiendo es justo. No, sí, papito, es justo lo que usted me está pidiendo, pero usted tiene que hacerlo, porque si no lo hace perfectamente lo voy a maldecir. Y usted nunca pudo con eso. Usted trató, pero nunca pudo porque usted no podía hacerlo. Ahora este viene y le dice, y te toma, Cristo te toma a ti, siendo un sucio pecador, y te limpia, y te lava, y te arregla, y te presenta sin mancha y sin arruga delante del Padre. Él te maquilla, por usar una ilustración. Él te deja lo mejor presentado. Él es el que lo hace. Pero la gente dice, no, yo todavía tengo que hacer, hay que esforzarme porque no me siento bien y yo quiero sentirme bien. Yo quiero tener algún crédito con Dios. Y entonces resulta que la ley termina siendo como un espejo, o es como un espejo. ¿A usted para qué le sirve un espejo? Pues para verse, para saber cuáles son las imperfecciones de su cara. Usted se para frente a un espejo y usted ve todas las imperfecciones, las lunares, las cicatrices, si es que tiene, ¿sí, no? Pero le pregunto, ¿usted puede ir 100 veces a un espejo y alguna vez el espejo va a cambiar su apariencia, su aspecto? El espejo no puede hacer eso. El espejo simplemente le revela las imperfecciones de su cara. No hace cirugías plásticas un espejo. Escúcheme muy bien esto que le voy a decir. Su propio esfuerzo nunca lo hará un santo. Su sudor nunca lo va a llevar a sentirse en paz con Dios. Usted tiene que ir a Cristo siempre. Miren, para mí me parece tan importante lo que estamos enseñando estos domingos. Ojalá usted no lo menosprecie. Hay algunos que ni siquiera les importa venir a la iglesia. Pero yo quiero que usted entienda que esto se lo está enseñando el Señor. Porque créanme que la mayoría de cristianos son muy legalistas. Son personas que no viven en paz, no tienen gozo, su vida cristiana está llena de amargura. Puede que sean salvos, o son salvos, sí lo son, pero no lo disfrutan porque ellos mismos echan una cantidad de cargas encima. Ellos no disfrutan su relación que tienen con Dios. No están teniendo una comunión para que Cristo los santifique, sino se están añadiendo una cantidad de reglas y de conductas encima que a veces ni siquiera es lo que la Biblia enseña. Porque de cierta manera ser cumplidores nos hace tener paz con nuestra propia conciencia. Pero es una paz ficticia. Porque hoy cumples, mañana no, y otra vez vuelves a estar intranquilo. Yo les digo que esto a veces no es fácil de explicar, pero espero que Dios, por su gracia, lo haga entender a usted y nos haga entender a todos. Yo quiero hacer un pequeño paralelo entre los dos maridos, la ley y la gracia. Quiero compararlos. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero en este caso no. Para que usted pueda ver qué es la gracia y cómo actúa la gracia en su vida, y qué era la ley y qué le demandaba anteriormente.
La ley que era nuestro antiguo marido fue dada por Moisés, algo que los judíos llaman la Torá. Son 613 mandamientos. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso nos dice Juan 1:17. La ley, es decir, su buena conducta, digámoslo de esa manera para que me entiendan de una manera más sencilla, la ley, su buena conducta, el esfuerzo que exige una buena conducta, no salva a nadie porque nadie puede cumplirla. Que usted va a muchas iglesias cristianas o usted va a una religión y ¿qué le dicen? Pórtese bien. Si usted va a ser musulmán le dicen, mire, tiene que ir una vez a la Meca, orar 5 veces al día en dirección a esa ciudad, tiene que hacer esto, tiene que dejar de hacer esto, usted le pasa una lista. Todas las religiones hacen eso. Y saben que a veces hacemos como cristianos evangélicos y no puede hacerlo una iglesia que realmente predique a Cristo. Es que cuando usted llega a la iglesia le dicen, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser cristiano? Sí, le hablan de Cristo y le dicen que lo acepte, pero le pasan una lista. Usted tiene que cumplir esto, para que usted pueda empezarse a considerar cristiano. Y la gente no pone sus ojos en Cristo, sino en la lista. Y termina, ¿qué? No siendo nada. Porque es que la ley no se puede cumplir completamente. Dice, pero yo soy muy bueno. ¿Se acuerdan del joven rico? Ve y cumple los mandamientos. Y dice que el Señor lo amó. Y él dice, uy, yo los he cumplido. Seguramente no los había cumplido perfectamente, pero él sabía que tenía una muy buena conducta. Sin embargo, el Señor le toca ahí el corazón y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. El primer mandamiento. Ama al Señor sobre todas las cosas, por encima de cualquier cosa. No lo estaba cumpliendo. Si ven que usted en la ley nunca podía ser perfecto, nunca puede llegar a tener una conducta lo suficientemente buena para ser salvado por ella. En cambio, en la gracia, Cristo cumplió la ley perfectamente a nombre de todos los que creerían en Él. Él sí pudo hacerlo por amor a nosotros. Es decir, como usted le era imposible cumplir la ley, y la ley había que cumplirla, porque es que eso no era negociable. Dios no dice, para los cristianos no hay la ley. No, la ley tenía que ser cumplida, porque la ley es una exigencia justa de Dios. No es una arbitrariedad, es justa la ley de Dios. Pero como usted no la podía cumplir, entonces vino Cristo y la cumplió perfectamente. Miren, Cristo es el único ser humano. Hablo de su parte humana, porque Cristo es hombre y Dios, ¿sí? 100% hombre, 100% Dios. Pero su parte humana es el único ser humano, hombre, que cumplió perfectamente la ley de Dios y nunca pecó. Yo a veces pienso, ¿cómo habrá sido? Me hubiera gustado haber vivido un día con Cristo para ver cómo es la vida de un hombre que no peca. Maravilloso, ¿sí? Pero tenemos la palabra. Nunca pecó. O sea, es decir, no fue un día, no fueron 2, no fueron 3, no fue una semana, no fue un año. Cristo durante sus 33 años en esta tierra nunca pecó. ¿Y por qué nunca pecó? ¿Para qué nunca pecó? Bueno, Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios perfecto, sin mancha. Pero también lo hizo para que los que creyéramos en Él pudiéramos ser beneficiarios de esa vida justa, perfecta, que Dios tuvo. Es que recuérdense que Dios nos ve a través de ¿quién? De Cristo. Y cuando ve Cristo en nuestras vidas, ve una vida perfecta, la vida que Cristo vivió en lugar nuestro, no la que nosotros hemos vivido. Para ser declarados justos por medio de la ley, hay que obedecer cada uno de sus mandatos. Es decir, tener una conducta perfecta. Para ser declarados justos por medio de la gracia, hay que tener fe, confiar total y exclusivamente en Jesucristo. La ley le exige obediencia total y perfecta. La gracia le exige confianza absoluta y exclusiva ¿en quién? En Jesucristo. La ley, es decir, la dependencia de su buena conducta, y escúchenme en esto todos ustedes, desalienta, porque llena de frustración a quien quiere vivir por la obediencia. Mire qué gran error a veces cometíamos, ¿no? Hermano, está viviendo mal, métase en ayuno. No estoy en contra del ayuno, quiero decirle, yo sé que parece otra cosa, pero no estoy en contra del ayuno. Pero quiero decirles algo, el ayuno como se planteaba, no, eso es una tontería. Mire, métase porque es que el Señor lo va a librar de puro esfuerzo, puro sudor. No hay confianza en Cristo, simplemente hágale más cargas. Pero es que si usted no ayuna, Dios no puede hacer nada. Pero es que Dios no puede hacer nada. Más cargas, a la gente le llenamos de cargas. Somos fariseos a veces. El Señor dice, le ponemos cargas a la gente que ni siquiera nosotros queremos mover con un dedo. ¿Sí o no? Y entonces usted vive frustrado. Hermano, pero es que el que es cristiano, que el cristiano se congrega, pues yo soy el que más les vivo repitiendo eso constantemente. Pero es que el cristiano no se congrega para sentirse bien o sentirse en paz con Dios. El cristiano lo hace porque ama a Jesucristo.
Y entonces si usted va a vivir por su obediencia, escúcheme usted que es cristiano, si usted va a vivir por su obediencia y quiere tener paz y descansar en su obediencia, usted va a tener que hacerlo de una manera perfecta y siempre lo va a llevar ¿a qué? A la frustración, y por eso usted va a ir desalentado. Mire, yo sé que he conocido gente que yo considero que sí eran salvados, pero que en un momento dado de su vida se dejaron arrastrar tanto por este desaliento, por esa frustración propia, que llegó el momento de decir, yo ya no soy cristiano, yo mejor no vuelvo a la iglesia, porque sinceramente se desalentaron. Muy necios, muy tontos, no conocían la palabra, no entendieron la gracia de Dios. Bueno, creo que si ellos son hijos de Dios, en algún momento Él les va a enseñar esto y ellos regresarán a caminar con Cristo. Pero esta es la realidad. En cambio, la gracia llena de esperanza y anima a quien confía en Cristo y no en sus propios esfuerzos, porque Cristo ya triunfó. Hermanos, cuando usted se mira a sí mismo, ¿qué va a ver? Bueno, no sé si usted está en caradura de decirme, yo veo una cosa, yo veo un campeón, yo veo grandeza, yo veo potencial, ¿no? Usted está en la iglesia equivocada, porque aquí no enseñamos esas falacias. No, cuando usted se ve a sí mismo, ¿qué ve? Ve debilidad, una lucha con sus pensamientos, a veces le da pereza. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O seré yo? A veces a usted le cuesta perdonar a otro, tiene problemas. Pero usted sabe que debe hacerlo, porque usted como es hijo de Dios, si es que lo es, ¿no? Usted dice, no, pero es que yo tengo, la Biblia me ordena. Usted siempre se mira en la palabra y dice, uy, la Biblia dice que debo amar, la Biblia dice que es verdad. Pero usted tiene un conflicto, ¿sí o no? Entonces cuando usted se mira a sí mismo, ¿qué viene? Usted dice, nada, soy un fracaso. Y entonces usted es un genio. Y dice, no, pero vamos a meterle positivismo a esto. A ponerle energía positiva. Entonces usted dura una semana, mejor dicho, portándose bien, un mes. Pero resulta que la carne es carne, hermanos. Y en un momento dado va a usted a cometer algún error, alguna falencia. Y otra vez usted llega y se desanima. Esas son las cargas que Cristo vino a liberarnos. ¿Se acuerda que el Señor dijo, lleve mi yugo que es ligero, y yo llevo el yugo de ustedes? Hermanos, cuando usted aprende a mirar a Cristo, usted solo ve perfección. Usted solo ve grandeza. Usted no ve un vencedor, usted ve a alguien que ya venció y que venció el pecado en su nombre. En su nombre ya Cristo venció el pecado. Y usted puede descansar. Esa es la gracia de Dios. Así que cuando uno mira la gracia, uno se anima. Pero cuando uno ve su propia conducta y su propia vida, uno se desalienta. Bajo la ley el hombre recibe lo que se gana o merece. Algunos dirán, uy, a mí sí me conviene recibir lo que merezco. ¿Sabe qué merece un ser humano? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero yo soy un buen papá. Uy, no, pues aplaudámoslo. Pues hermano, si se metió a tener hijos, le toca ser buen papá. ¿Sí o no? Porque ¿quién lo mandó? ¿Sí o no? Eso no es una virtud, eso es lo que Dios le exige. Ay, yo siempre hablo de la teología del Día de la Madre, ¿no? Ay, mi mamá la mejor, que no sé qué. Claro, amemos a nuestra mamá, yo no estoy diciendo que no. Aquí está mi mamá y no quiero que amemos a nuestras madres y todo, claro, perfecto. Pero quiero decir que si usted piensa que usted va a ir al cielo por lo que sus hijos le dicen, usted se va a ir al infierno. Porque ¿qué hijo habla mal de su mamá? Tendría que ser un perdido. ¿Sí o no? No, es que eso no es eso no es lo que a nosotros nos da seguridad. No es lo que merece. ¿Qué merecemos? No lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que merecemos ser condenados justamente. Ahora, la gracia nos libra, número uno, de lo que merecemos. Nos libra de la muerte, nos libra del castigo justo de Dios. Pero por otro lado no se queda ahí. Es que mire la gracia lo amplia que es. Dice, no solamente no te vamos a dar lo que mereces, sino te vamos a dar lo que tampoco mereces. No te vamos a dar tu merecido. No solamente te vamos a librar de recibir todo lo que mereces, sino también te vamos a dar lo que no mereces. Miren, si Cristo hubiera muerto por nosotros y nos considerara simplemente unos extraños, si nos llevara al cielo para ser esclavizados de alguna manera extraña, y estuviéramos en el último rincón del universo, sería algo por lo cual tendríamos que alabar a Dios eternamente. Vuelvo y me explico. Si Cristo, por medio de su salvación, nos hubiera hecho seres inferiores y nos hubiera mandado a los que salvaba al último rincón del universo para hacer un trabajo
muy terrible en la existencia, en la creación, tendríamos que sentirnos gozosos porque recibimos más de lo que merecemos. Pero mire lo amplia que es la gracia de Dios. Él no nos salvó para llevarnos al último rincón. Él nos salvó para hacernos sus hijos y para reinar juntamente con Él. Oiga, que es que yo no soy pentecostal, les diría digan gloria a Dios. O un aplauso al Señor, pero no lo haga. Porque es que a mí esto sí me emociona. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? No yo, la palabra. No está diciendo, te salvé para que... ahí, dice, te salvo y eres mi hijo. Y vas a reinar juntamente conmigo. Los ángeles nos mirarán a los redimidos. Y tendrán que ver a la grandeza que no hay ni siquiera en ellos. No por nosotros, en la gloria de Cristo brillando en nosotros. Hermano, esto es muy maravilloso. Esta es la gracia. Mire, la ley es un pacto condicional. Dice, si obedeces, los premio. Si obedecen, los premio. Si desobedecen, los destruyo. Eso está en Deuteronomio 28. Hay unos genios que usan Deuteronomio 28 es que para hablar de la iglesia, ¿no? Miren, si ven las bendiciones de la ley, miren la lista de las maldiciones de la ley más bien, porque empieza a acomodarse a ellas. Porque nadie cumplió la ley perfectamente. Y miren, dice listo. Entonces la gente dice, no, eso es justo. Bamba paisa, es justo. Si obedezco, vivo y soy premiado. Si desobedezco, soy destruido. Va paisa. Lo que ellos no entienden es que la exigencia de Dios no es un 6. Dios no pide ni siquiera el 10. Dios pide ser perfectos. Por lo tanto, nadie puede cumplir esto. En cambio, la gracia es un pacto incondicional. Dios dice, te amo, por eso te doy. ¿Sí? Y si te portas mal, te disciplino, no te destruyo. Mire, la relación cambia. Cuando usted está bajo la ley, como todos los incrédulos, la Biblia dice, pecas, entonces te voy a destruir. Tranquilo, vas a tener unos añitos en esta vida y para que hagas lo que te antoje. El juicio ya está sobre ti. Llegará un día en que va a venir la destrucción. Destrucción no significa que dejes de existir, significa que vas a existir eternamente con la ira de Dios sobre tu vida. Eso dice. Ahora el Señor dice, ya no es una relación de extraños, ahora es una relación de familia. Y dice, estás en la gracia, estás en Cristo, te portas mal, no te voy a aplaudir, te voy a disciplinar, pero no te voy a destruir, porque eres mío. Es decir, miremos muy sencillo, si un extraño que usted no conoce viene a su casa y le hace hasta para vender, le destruye su casa, ¿usted qué hace? ¿Lo deja ahí? Usted dice, no, váyase. Yo antes fui muy bueno cuando usted venía a quedar un día y mire, destruyó todo. Váyase, usted es un extraño. ¿Pero usted haría eso con un hijo? Pues un papá sensato, y especialmente si el hijo es menor de edad, ¿no? Porque ya los grandes sí, bueno, no sé. Pero usted le dice, hijo, te portaste mal, te voy a enseñar, te voy a corregir. No para destruirte, sino para enseñarte. Y eso es lo que Dios hace. A veces la mano de Dios es fuerte sobre sus hijos. Y mucha gente siente la disciplina del Señor fuertemente. Pero como dice Hebreos, no deberíamos quejarnos de eso, porque eso significa que Dios nos ama. Extrañese si usted va para el mundo y le va bien. Siempre cuento a aquellos muchachos que llegaban a la iglesia y se me chicaneaban. Se iban de la iglesia, después llegaban a la iglesia. Pastor, usted me ha dicho que me va a ver mal si va al mundo. Y mire, tengo carro, me va bien, mire, tengo novias. Yo le digo, claro, pues porque tú eres un hijo del diablo. Y el diablo da a los suyos, es como el marranito de Nochebuena. ¿Comieron lechona? Sí, comemos lechona, por cierto, ¿no? Esta Navidad pasada. Pero saben que para que un marrano pueda estar bien en una lechona, tienen que alimentarlo durante un año, y el marrano es contento. Él come y él dice, uy, me quieren, me aman. ¿Sí o no? Así es el mundano. Él dice, uy, me está yendo bien. Dios me ama. No, Dios no lo ama. Dios lo está juzgando. Uy, mire, me va bien. Y llega el día y tome. Y lo mismo pasa con el mundano. Le va bien y llega el día de su juicio. Dice Romanos dice, ira para el día de la ira, acumulándola. Más juicio. Pero saben que en el caso de los cristianos no. Y aquí, mire, lo que les voy a decir es algo que yo espero que ustedes entiendan. Los cristianos no estamos exentos de caer en cualquier tipo de pecado. Cualquiera. Hasta podríamos llegar a matar a alguien, si se dan las circunstancias. No queremos. Nosotros no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a una persona.
Pero escúcheme, podría pasar. Y si uno es verdaderamente un creyente, ¿significa que Dios lo va a condenar? No. Primero que Dios va a poner en su corazón un arrepentimiento sincero. Y después, Dios va a cambiar, va a disciplinarnos, pero va a cambiar nuestra conducta, amén, y nuestro corazón. Hermanos, bajo la ley se potencia el orgullo del hombre. Cada vez que se cumple un mandato se siente con su superioridad. Erróneamente creen que están ganando su salvación. ¿Sí o no que la ley tiene ese problema? La ley, si usted obedece o usted se guía por su conducta para sentirse cristiano, lo desalienta cuando no cumple, pero cuando usted cumple así sea una bobadita, usted empieza a sentirse, uy no, yo soy un hijo del rey, yo mire, téngame respeto. Sí, eso es nuestro corazón, así somos. Por eso es que Dios algo que hace con sus hijos es muy simpático, Él nos humilla cada rato. Como lo hizo con Pablo. Dice, pero si el Señor nos ama, pues porque nos ama. ¿Quién quiere tener un hijo inútil en la casa? Los que tenemos hijos, los amamos y tenemos la tendencia a consentirlos por nuestra naturaleza. Pero los papás sensatos tenemos que saber que nos toca no consentirlos. Bueno, está bien consentirlos en algunas cosas, pero sí exigirles. Con amor, pero hay que darle exigencia. Si usted no enseña a la niña con 10 años a lavar la loza, después la niña cree que va a tener sirvienta, a los 18 cree que usted no es la mamá sino la sirvienta. ¿Sí? Así somos los seres humanos. Y esto pasa en el caso de los seres humanos. El orgullo se potencia cuando cumplen algo. Pero en la gracia no hay oportunidad para la jactancia. La única forma de entrar a la gracia es a través de la humillación propia y la exaltación de Cristo. Pues mereciendo el infierno, se nos regaló el cielo. Hermano, mire, yo no sé, si usted verdaderamente es cristiano, yo no sé que le venga en su vida, espero que le vayan muchas bendiciones, que le vaya bien, es mi deseo. Pero si alguna vez sucede alguna tragedia, si alguna vez le pasa algo difícil, hermano, lo peor que usted puede hacer es reclamarle a Dios, porque eso es un acto no sé cómo llamarlo, es un acto muy terrible. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque es que Dios ya nos dio todo en Cristo, porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué más quiere? No sé si mis ilustraciones son raras a veces. Es como si alguien se gana el baloto. No juegue el baloto, hermano. Más bien ofrende, ¿sí? Ahora, por ofrendar no va a recibir millones, tranquilo. Estoy diciendo que más bien de invertir esa plata en una tontería, inviértela en algo bueno. Hermanos amados, y usted se gana el baloto, yo no sé cuánto está el baloto. ¿Cuánto está el baloto? No, todos son muy santos, sí. Yo no sé, una cantidad de plata innombrable. Pero digamos que no se lo ganó. Digamos que alguien le regaló todo ese dinero. Y usted esté un día diciendo, oiga, pero deme para un pan. Señor, pero tiene miles de millones de pesos en el banco. ¿Cómo así que deme para un pan? Y usted se pone bravo, ¿no me va a dar un pan? Incluso como mendigos. Hay gente que dice, Señor, yo no sé, tú no me amas. Una vez escuché que un predicador de esos de la prosperidad, santo Dios, que él le decía así a Dios y que es que Dios lo consentía. Le decía, Señor, tú no me amas porque tú no me das. Y el Señor se manifestaba, mentiroso de 7 suelas. Señor, o sea, era la manera de presionar a Dios, supuestamente. Hermanos, no, eso es pecado. Si ya lo tiene todo en Cristo. Si muere, va para el cielo, si es cristiano. Ahora es bendecido. Usted tiene cosas que otros no tienen. La gente que está ahorita en San Andrés allá bañándose cree que ellos están muy dichosos, pero ellos no tienen lo que usted tiene, la gracia para estar en una iglesia escuchando la palabra de Dios. Y otra más importante, entendiéndola. ¿Qué más quiere? Hay bendición. Y sin embargo el Señor es tan bueno que todavía nos da añadiduras. Si yo me hubiera quedado soltero en toda la vida y no me hubiera una esposa tan maravillosa como la que tengo, tendría que alabar a Dios. Porque igual lo tengo a Él. Amén. Y soy feliz. Pero el Señor me dio una añadidura maravillosa que es mi esposa. A cada quien le dan sus añadiduras, como Él quiere. Pero quiero decirles que el Señor no está en deuda con nosotros. Y la gracia hace posible que entendamos eso, no la ley. Miren, hermanos, voy avanzando porque se me va el tiempo. Vamos al versículo 4, me quedan algunas cosas ahí, pero vamos al versículo 4. Por favor, léanlo ustedes, de Romanos 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Ahí está algo que ya les expliqué. Nosotros no dependemos de la ley para agradar a Dios, porque en Cristo morimos y ahora le pertenecemos ¿a quién? A Él. Morimos a la ley, a ese marido antiguo. No murió la ley porque la ley es perfecta. Nosotros morimos y resucitamos. ¿Para qué? Ahora estar unidos ¿a quién? A nuestro amado Señor que nos amó con amor eterno. ¿Sí? Somos nuevas criaturas. Una cosa práctica de este punto. Nosotros no podemos ser bígamos espirituales. ¿Qué es un bígamo? ¿Sí saben qué es eso? Sí. Una persona que se casa con dos. Eso antes era un delito, no sé si todavía lo sea. Bigamia. Hay gente que es bígama porque dice, tengo confianza en Cristo, pero quiero encontrar paz y seguridad en mi conducta. Hermanos, el Evangelio no es un mensaje para una sola vez en nuestra vida. La cruz y el Evangelio nos la tenemos que predicar cada día. Tenemos que recordar cada día que es por esa sangre, que por ese cuerpo quebrantado, que nosotros tenemos vida eterna. Siempre tenemos que tener presente esto, de que la paz de nuestro corazón y la seguridad no la vamos a hallar en lo que hagamos, la vamos a hallar en Cristo y solo en Él. Así que cuando veas tu vida llena de falencias y de fallas, no te estoy diciendo que justifiques o que sigas en eso, no te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que recuerda que hay uno que murió por ti y que ahora le perteneces a Él. Mire, por eso les decía que cuando la gente duda de su salvación, para mí yo creo que es grave. Ahora, yo entiendo que a veces nos cuestionamos eso, yo me lo he cuestionado. Pero yo digo que cuando uno ya, siendo cristiano, duda y eso lo empieza a afectar en su conducta y en su fidelidad a Dios y a la iglesia, porque uno duda de su salvación, uno no está dudando de uno está dudando de Cristo. Y es grave. No, pastor, usted no me entiende. Como dicen los novios, no eres tú, soy yo. No es así. La gente dice, no, yo no estoy dudando de Dios, estoy dudando de mí. No, amigo, tú estás dudando de Dios, de Cristo, de que la sangre de Cristo sea suficiente para salvarte. Versículos 5 y 6 para que vayamos terminando. ¿Qué dice? Amén. Hermanos, yo cuando leía esto me planteé algo, y es que puede surgir una duda. Y es la siguiente: ¿tendrá la gracia el poder suficiente para hacer que yo viva en santificación? O sea, ¿tendrá la gracia el poder? ¿Será que la gracia puede hacer que yo agrade a Dios? ¿Será que la gracia puede cambiar mi vida? Les soy honesto, la ley parece más poderosa. Parece más sensato el que le pongamos una cantidad de exigencias a las personas y que las cumplan, y de esa manera supuestamente vivir en santidad. Miren, cuando yo llegué a Cristo, ciertamente a mí me habían dicho durante algún tiempo que pues un cristiano tiene que abstenerse de ciertas cosas, ¿no? Muchas cosas, por amor a Jesucristo. Una de ellas es estar en parrandas, digamos. Pero yo llegué a la iglesia y duré como un año yendo, era un chino de 13, 14 años, salía al culto de joven y me iba para allá. Porque yo no era salvo. Porque yo sabía que no debía hacerlo, pero en mi corazón no había nada. Tenía letra, lo que nos está hablando al final, ese era el régimen. Sucedió algo el día que yo realmente nací de nuevo, que creo que nací de nuevo, que entiendo que nací de nuevo. Y es que no solamente lo sabía, sino que ahora me fui hasta la fiesta a la que me invitaron, con la gente que me gustaba, llegué a ese lugar y sinceramente ya la cosa era diferente, ya no me sabía bien. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios actuando en la vida de uno. Ya no es una cuestión de que yo sepa que tengo que hacer algo, sino que algo está en mi corazón que me motiva a no hacer esto o a hacer lo otro. Mire, hermano, yo dejé esas fiestas y hasta el sol de hoy no volví. Bueno, a veces puede haber una familia, uno va y saluda y ya, pero no me pone a parrandear en esas cosas. Pero fue algo que Dios hizo en mi corazón, no fue simplemente algo de la letra. A veces nosotros queremos alcanzar la santificación por medio de reglas, porque la ley parece más poderosa. ¿Y sabe por qué parece más poderosa? Porque sabemos que los pecadores actúan por coerción. Asociamos santidad con duras disciplinas y reglas.
¿Saben cómo actúan? ¿Por qué actúan los incrédulos? Primero que todo es porque Dios, en su gracia común, restringe el pecado en sus vidas. Es decir, ellos son pecadores y pecan. Si Dios no restringiera el pecado, ellos harían muchas cosas peores. Pero también Dios usa cosas para restringir ese pecado. Entonces, ¿por qué un hombre a veces no le es infiel a su esposa? No es porque no le gusten otras mujeres, sino porque piensa en las consecuencias y dice, no, y después verá la cara, y después de pronto se me acaba el hogar. No, yo mejor no me meto en esos problemas. ¿Él lo está haciendo porque ama a Dios? Él lo está haciendo porque simplemente sabe que hay una ley en su corazón y lo coerciona. Un cristiano puede tener la oportunidad al frente y nadie va a saber lo que hizo. Y ciertamente a veces incluso así pecamos, pero la verdad es que en el corazón del cristiano está el no hacerlo. Porque es que a él no le importa si la gente sabe o no sabe. A él lo que le importa es no desagradar a aquel a quien ama. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Por eso no es una cuestión de letra, sino es una cuestión del Espíritu, de la gracia de Dios. Entonces asociamos santidad con duras disciplinas espirituales. ¿Por qué nos gusta la gente, los iluminados, entre comillas? Un pastor como yo no tiene gracia. Es igual que usted, come lo mismo, vive en un barrio de estrato 3. Nunca le voy a decir a usted que vi cosas. Hermano, anoche llegué y el Señor me dijo, se me apareció una visión y el Señor me dijo, hábleles esto y dígales, no, porque yo no soy llamativo, no soy un iluminado, pero a la gente le gustan los iluminados. Hay un pastor que de hecho yo respeto hace muchos años, un evangelista hace muchos años que yo de cierta manera respeto, ya murió. Pero la fama de él era una sola cosa, que él había ayunado 41 días. Y todo el mundo lo conocía y sabía quién era. Era un puertorriqueño porque él había ayunado 41 días. Y entonces la gente iba a las campañas de él eran supremamente llenas, porque es que ese hermano es especial. No, él cómo le da ese cuerpo, y él hablaba cada rato del ayuno. Y del ayuno, y del ayuno, y del ayuno. Y la gente lo admiraba por eso. Y creemos que eso es santidad. ¿Qué dice Colosenses 2:20? Por favor, vayan, búsquenlo y lo leemos. No está haciendo calor, ¿no? Ah, bueno, que veo algunos cabeceando, entonces ya eso sí ya es ahí alguna cosa, reprenda. Porque calor no está haciendo. Sí. Espíritu de sueño. A ver, hermanos, léanlo por favor. 2:20 al 23. ¿Qué dice? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a cosas tales como no alejes, ni busques, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los sacrificios de la carne. Bien, vamos a hacer esto rápido porque ya se está acabando el tiempo. Aunque la ley parece más poderosa, Pablo dice claramente que esas disciplinas, hace 15 días hablamos de disciplinas espirituales, ¿no? Que sí dice Pedro que debemos poner por obra. Es diferente porque son desde la gracia. No es algo para ganar, sino es algo porque estamos en Cristo. Pero quiero decirles esto, miren. Pablo dice ahí que aunque esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, no tienen ningún valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Así que la santificación no viene porque usted siga o conduzca o se apriete o se someta a unos reglamentos y leyes propias, sino que es fruto de la gracia. Pero créanme que ustedes que están allí dudan de eso, estoy seguro de eso. Muchos dicen, oiga, y algunos tal vez están allí y están diciendo, oiga, pero el pastor ya está como muy suave. El pastor debería ser. Yo estoy hablando de lo que la palabra de Dios enseña. Todo tiene un balance, ¿no? Gracias a Dios por Romanos y gracias a Dios también por Santiago, que nos muestra que sí es cierto que es solo por fe, pero que la fe conlleva obras, ¿sí? Pero eso es un estudio aparte.
Hoy nos está hablando de la gracia. Y eso es lo primero que usted tiene que entender. Hermanos, porque usted se imponga una cantidad de reglas, usted dice, esa iglesia sí es de santidad porque el pastor ya sí le da para la gente. Hermano, ¿de qué se gana uno con coger a la gente y apretarla si en su corazón están perdidos? Yo me acuerdo de un pastor de jóvenes que tuvimos hace años, muchacho, que me acuerdo que los 24 siempre nos conseguía plan a los jóvenes de la iglesia. El plan era malísimo porque nos llevaba a una azotea a aguantar frío. Bueno, una vez por lo menos lo hizo. Y allá estábamos aguantando frío porque los 24 hacía un frío. Y así. Y decíamos, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Le preguntaron al pastor, ¿por qué usted? No, hermano, porque es que yo no quiero que ellos se vayan a sus casas y de pronto ya terminen parrandeando y terminen desordenados. Y yo me voy a pensar, ¿y qué sirve eso? Que usted esté allá con los hermanitos de la iglesia, si en su corazón usted desea estar por allá parrandeando. Me pregunto, eso es ley, no es gracia. La gracia cambia, ¿qué? El corazón. Y ahí es donde vamos a ver. Versículo 4, retomémoslo. La última parte dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Primero, la gracia es fructífera. Hace que de nuestro interior surja el deseo y la voluntad de hacer lo que le agrada a Dios. La ley es externa, las reglas son externas. Una vez se extraña, pero también a veces hemos cometido el error de poner muchas exigencias externas a las personas y la gente no tiene nada en el corazón, pero vienen esas exigencias de afuera y las trata de cumplir. Y esos son los que a veces nos impresionan porque llega el momento en que el hermanito parecía muy bueno, muy santo, pero en cualquier momento se deschavetó. Porque era una cuestión solamente externa para ellos. ¿Qué hace la gracia de Dios? Actúa desde el corazón. Cambia las motivaciones. Si alguno de ustedes me dice, bueno, tal vez algunos de los chinos por ahí jóvenes que a veces los papás los tienen que traer obligados, ahí sí toca dar un poquito de ley, ¿para qué? Pero, por lo menos hasta los 18. Pero la verdad es que, ¿quién viene a la iglesia obligado? Si yo les dijera, hermanos, el Señor me mostró que si usted no viene dentro de 8 días y usted se queda en la cama, le van a salir telarañas y algunos se moverían y dirán, uy, no, yo vengo. Me pregunto, ¿eso servirá para algo? No, usted está acá y estando usted acá, simplemente será desagradable para Dios. Los que venimos decimos, hombre, soy de Cristo, tengo una familia, tengo que congregarme con ellos, tengo que ir a escuchar la palabra, tengo que compartir, tengo que alabar, tengo que adorar, eso es una necesidad mía, ¿sí o no? Miren, yo estoy aquí porque me gusta. Hay cosas muy difíciles en el ministerio. Es difícil tratar con las personas, pero déjeme decirle que amo a la iglesia y amo a Cristo y amo esto. Lo puse en mi corazón. Y esa es la gracia que cambia el corazón. Hay gente que le insistimos tanto, hermano, venga, hermano, haga, hermano, esto y aquello. Bueno, sí, pero tal vez la gracia no esté allí. O tal vez esté allí y sea un legalista y esté actuando solamente externamente. Miren lo que dice el versículo 5, que es muy interesante. Hermano, regálame en 5 minutos, es que es importante explicar bien todo el pasaje. Versículo 5, por favor, léanlo ustedes, de Romanos capítulo 7. Les dije inicialmente que la ley parece más poderosa que la gracia. Parece. Pero miren lo que nos está diciendo el versículo 5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Les explico esto. La ley solo señalaba el pecado, solo nos mostraba que estaba mal, pero la gracia no tenía ningún poder para liberarnos de nuestras pasiones pecaminosas. Ninguno. ¿Se acuerdan del espejo? El espejo le muestra lo mal que usted está, pero no le cambia nada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedía en nuestro interior con la ley? La ley es buena. Eso lo va a decir Pablo la otra semana. La ley es buena, pero la naturaleza del ser humano es mala. ¿Qué es lo que le gusta hacer a los seres humanos? ¿Qué es lo que les fascina? ¿Qué es lo que les atrae si no es hacer lo que está prohibido? Si hay algo que está prohibido, eso es lo que el ser humano más quiere hacer. Y es en lo que más haya placer. Usted ve que las sociedades a veces restringen, yo creo que sí, debe haber una moralidad en la sociedad pecaminosa de todas maneras para restringir el pecado, pero usted ve que a veces hay sociedades que restringen tanto a las personas, digamos, a veces las dictaduras, ¿no? Digamos en su sexualidad, ¿no? Las mujeres hace 100 años vestían hasta acá y usaban faldas largas y de negro vestían hace 100 años. Pero me pregunto, ¿será que la gente no fornicaba? ¿Será que no adulteraba?
Lo hacían a escondidas, pero lo hacían igual. Hoy aparte de pecadores son descarados, pero son los mismos pecadores. Porque entre más prohibía la ley, más el hombre deseaba hacer lo que estaba en contra de la ley. Por eso uno ve unas figuras en las iglesias que uno se para y les predica la palabra y usted los ve haciendo todo lo contrario a lo que se les ha enseñado. Porque están en el pecado, porque están en la carne, porque les gusta hacer lo que es contrario. A todos nos pasó. Porque resulta que las reglas no cambian el corazón. Las reglas no cambian el corazón. Pero miren lo que sí hace la gracia. Versículo 6, por favor léanlo ustedes. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la ley. Ahora tenemos ¿quién? Al Espíritu Santo. Y él es la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano verdadero? No me diga que es como saluda, no me diga que es como canta, no me diga nada de esas bobadas. ¿Saben cuál es la diferencia? Nada más ni nada menos, casi nadie, sino el Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo en el corazón de uno es la diferencia entre uno vaya al cielo y vaya al infierno? Porque dice que las arras, es decir, la garantía de que verdaderamente somos salvos, es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, no significa que tengamos una vida perfecta, no, pero significa que estamos siendo perfeccionados. Que Él mismo se encarga de corregirnos y de santificarnos como lo hace Cristo. Cristo santifica a su iglesia por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él es el que actúa. Hermanos, lo que nos está diciendo acá es que la ley no pudo hacer, las reglas no te van a dar paz ni seguridad. Solo la confianza verdadera en Cristo. El Espíritu Santo ahora te da no solamente te guía a hacer lo correcto, a obedecer la ley de Dios, efectivamente. No todos los estatutos, en esencia también la ley moral, lo que realmente debemos hacer. Pero ahora Él no solamente nos dice qué hacer, sino nos da la gracia y el poder y el gozo para hacerlo. Amén. Usted me ha pasado que a veces usted va a donde unas mundanas y le dicen, a mí me miraba mucho con lástima cuando yo era joven. Me decía, usted no parrandea, no tiene novias, no hace esto, oiga, pobrecito. Y yo le decía, ¿pues esto de qué? A mí eso no me hace falta. De hecho, me sentiría estúpido en medio de esas cosas. Ellos no pueden entender por qué esa es su vida. Un mundano puede entender la vida sin fornicación. No la puede concebir. Pero un cristiano tiene el Espíritu. Es el corazón. Hermano, qué maravilloso es el Señor. Y habla del régimen, ¿no? Que es algo en lo cual nosotros estamos sometidos, algo en lo cual estamos sometidos, que ya no es la de la letra, la exigencia simplemente, sino la del Espíritu. ¿Cómo podemos vivir lo que enseña este pasaje? Hermano, revisemos cuáles son nuestras motivaciones. ¿Usted está preocupado porque no cumple unos requisitos? ¿O usted realmente ama al Señor y quiere seguirlo? Yo sé que muchas veces hemos hablado, porque está en la palabra, que el que ama a Cristo obedece sus mandamientos. Pero recuerde algo, primero lo ama. O sea, no podemos decir que porque usted obedezca aparentemente los mandamientos de Dios ya significa que lo ame. Es que esto involucra, yo una enseñanza hace algunos meses sobre el amor verdadero hacia Dios. Él les decía que esto no es simplemente, y en el pasaje que usamos no se refería a que fuera simplemente un acto de la voluntad. Realmente está involucrado nuestro corazón y nuestro deseo hacia el Señor. Amamos a Cristo verdaderamente. Y hermanos, es maravilloso saber que nosotros no estamos cumpliendo los requisitos. Usted todos los días se levanta y empieza a hacer su lista mental de qué está haciendo y qué no está haciendo. O usted realmente fluye en el amor de Dios, sabe que es lo correcto, ama la palabra, conoce sus mandatos y desea hacer lo que está allí porque Cristo es su amor y porque Él ama su alma. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Quién ama verdaderamente a alguien y lo va a condenar? Dice la Biblia más adelante en Romanos 8, nos lo va a decir, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si usted no ora, se preocupa porque no está haciendo lo correcto o porque usted es consciente de la necesidad que tiene de tener comunión con Dios. Hay personas que trabajan mucho. Yo le pregunto, usted está pensando, tengo que dedicarle media hora a mis hijos, tengo que dedicarle media hora a mis hijos, tengo que dedicarle media hora a mis hijos, voy a llegar por hora. Listo, a ver, armen el parqués, vamos a jugar media hora. ¿Usted qué piensa así? No, usted ama a sus hijos. Y usted dice, estoy ocupado, pero quiero estar con ellos, quiero compartir, quiero salir, quiero comerme un helado, porque usted ama
a sus hijos. ¿Sí me entienden? No es una ley, es algo que está en el corazón. Es lo mismo con Dios. Usted no dice, no oré, voy a cumplir. No, usted dice, me hace falta orar. Necesito a Cristo. Tal vez estoy tan frío y me he dejado llevar tanto por el pecado que hasta sea un poco insensible. Pero todavía en mi corazón sé que necesito a Cristo. Necesito orar. Qué bueno es orar. Han habido épocas difíciles aún para mí, para la oración. Pero ¿sabe qué pasa bueno? Cuando vuelvo a la oración y en el momento hay una lucha en la carne, ¿no? Y quiere distraerse uno, pensar en otras cosas. Pero apenas cojo el libro de la oración, empiezo a recordarme lo maravilloso que es y ya no quiero soltarlo. Porque me acuerdo lo lindo que es estar con el Señor, hablar con Él, orar. Qué lindo es. Eso pasa en nuestra vida. ¿Quiénes caen de la gracia? No son aquellos que pecan y pecan, sino aquellos que dejan de confiar en Cristo. Eso le dijo Pablo a los Gálatas, ¿se acuerdan? Si confían en la circuncisión, de la gracia han caído. Y a nosotros nos decían antes, si usted cae de la gracia es porque usted peca, y ya cayó de la gracia. No, quien está en la gracia no caerá de la gracia, a menos que deje de confiar en la gracia de Dios y empiece a confiar en sus esfuerzos nuevamente. Le pregunto, ¿usted caerá de la gracia? Como los Gálatas. Recuérdese que Pablo los trató duro. Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? Dice la versión original. Hermanos, fortalezcamos nuestra comunión personal con Dios, porque es que a veces brilla tanto nuestra debilidad que eso opaca, nuestra debilidad opaca la grandeza de Cristo. Conozca a Cristo. Hermano, estudie la palabra. No porque yo le estoy poniendo una regla, es porque usted va a saber que allí va a conocer a su amado. Usted se enamoró de una muchacha, de un muchacho y no quería saber nada de él. Usted decía, esa muchacha, ¿dónde vive? ¿Qué teléfono tiene? ¿Qué le gustará comer? ¿Qué le disgustará para no hacerlo? Porque después no me determina. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nace cuando no ama a alguien? ¿O era una imposición? Así es con Cristo. Usted decide la palabra porque usted desea conocerlo. ¿Ustedes han leído los evangelios? Mira, es lo que yo quiero advertir a la iglesia. Yo escucho muchas prédicas y hay muy buenos predicadores. Pero creo que en eso también estamos pecando. Nosotros a veces reemplazamos la lectura personal y el estudio personal de la Biblia por predicadores. Y hay gente que parece que como que con eso purgan. Hoy yo escucho muchas predicaciones. Eso no tiene nada que ver que usted escuche muchas predicaciones. De hecho, a veces escucha tantas predicaciones que puede terminar confundido. Porque por más de que sean reformados, siempre hay diferencias entre uno y otro. ¿Sí me va a entender? Ahora, es malo escuchar predicaciones, es bueno, yo escucho muchas predicaciones, pero escúcheme, mucha gente no estudia la Biblia y se la pasa escuchando predicadores. Usted tiene que hacer un estudio personal de la palabra de Dios. Hay muchos comentarios buenos, gracias a Dios, que le pueden ayudar a uno a tener luz. Hoy hay tantas herramientas, ojo, no todas son buenas. Si quiere, aquí hay hermanos que saben y les pueden consultar a ellos o a mí. De pronto, ¿cuál herramienta puede ser buena para estudiar la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios sola es suficiente. Pero bueno, yo reconozco que hay algo maravilloso cuando se entiende ciertos aspectos del lenguaje y del contexto que son interesantes. Hermanos, fortalezcamos nuestra comunión con Dios. Llamemos a Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado gracia, no porque simplemente nos la imponga. Oremos. Señor amado, es bueno escuchar tu enseñanza. Es bueno escucharte a ti. Cuando tu palabra es expuesta, Señor, y yo sé que no soy el mejor predicador, pero tu palabra sí es bendita. Y tu palabra es poderosa. Nos libera. Nos libera de yugos, de cargas, como el legalismo. Porque hemos vivido siendo legalistas muchas veces, confiando en lo que hacemos más que en lo que tú has hecho por nosotros. Señor, danos gracia para comprender este mensaje que está en tu palabra y que esto nos lleve a vivir una vida más de santidad, una vida más comprometida realmente con la verdad. Señor, no podré yo sacar 1 gramo de santidad de la vida de cada uno de los que está escuchando hoy acá. Ni 1 gramo de santidad. Pero tu gracia en Cristo sí lo hará. Y hará de los pecadores santos, temerosos y amantes de ti, Señor. Bendigo a esta iglesia. Bendigo a mis hermanos. Oro por aquellos que no han venido, Señor, que ellos también puedan comprender la delicia que hay
en congregarse. La Biblia dice que es bueno, que es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Te agradezco, Señor, por todas las misericordias que tenido conmigo y con esta iglesia. Y te pido, Señor, que hoy podamos vivir y aplicar esta enseñanza a nuestra vida, amado Dios. En Cristo Jesús confío solo en ti. Amén y amén. Bien, amados hermanos, antes de irnos, no hemos terminado aún, por favor. Quiero dar algunos anuncios.